Hola, en esta oportunidad discutiremos algunos planteamientos generales sobre los orígenes de la planificación del desarrollo territorial, particularmente para adentrarnos en la tradición moderna tecnocrática de la planificación. Para eso nos interesará particularmente discutir algunas definiciones sobre lo que entendemos como planificación. Según el diccionario de la Real Academia Española, entendemos como planificación un plan general metódicamente organizado de gran amplitud y objetivos determinados. O, como lo hemos venido discutiendo ya en nuestra asignatura, entendemos que la planificación comprende técnicas, procedimientos e instrumentos para permitir la intervención voluntaria del Estado sobre la organización y uso del territorio, en pos del logro de objetivos de carácter ambiental, económico y social, lo que podríamos llamar también el desarrollo territorial. Hay que decir que se trata la planificación de una disciplina reciente como tal. Tiene un poco más de 100 años, aunque realmente sus orígenes son remotos y podríamos entender que existen antecedentes de planificación urbana en las primeras ciudades que se planificaron, de hecho, en Mesopotamia, la Grecia clásica e incluso en la América precolombina hace ya más de 1000 años. Sin embargo, cuando nos referimos particularmente al siglo XX, entendemos que hay 4 grandes tradiciones de donde proviene el trabajo de la planificación. Uno es la tradición de la vivienda social. 2, la tradición de la zonificación de los usos del suelo. 3, el urbanismo moderno funcionalista. Y 4, la planificación económica centralizada. Repasemos brevemente cada uno de estas tradiciones. La primera es aquella que tiene que ver con la vivienda social. Hay que decir que en el contexto de la revolución industrial, particularmente en los países europeos y Estados Unidos, se produce un proceso muy importante de migración campo-ciudad y de crecimiento de la población en las áreas urbanas. Esto conlleva a un interés muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX por lograr alcanzar niveles apropiados de una vivienda social higiénica. Ahí son muy relevantes los casos de Inglaterra y de Holanda, en los que se establecen diferentes legislaciones orientadas en dicho sentido. Por ejemplo, la Public Health Act de Inglaterra en 1846, las Sanitary Acts también en Inglaterra y finalmente los Housing Acts para la clase trabajadora. En el fondo se trata de un paquete de legislación que busca favorecer la higiene pública y por lo tanto mejorar las condiciones de salud en las ciudades, y al mismo tiempo poder producir las primeras viviendas accesibles para esa clase trabajadora en continuo crecimiento. Algo parecido sucede en Holanda, que establece su primera Housing Act a principios del siglo XX y que finalmente desembocan en Inglaterra en la constitución de una Town and Planning Act en 1914. Es decir, literalmente una primera ley vinculada a la planificación de los asentamientos humanos. Además, debemos también visualizar la experiencia del llamado Plan de Ámsterdam Sur, que es una experiencia de planificación y diseño urbano llevado a cabo durante las primeras 2 décadas del siglo XX en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, y que es prácticamente un ensanche de ciudad, es decir, una expansión urbana exclusivamente dirigida al tema de la vivienda social. Algunas imágenes para recordarnos cuáles son las situaciones o eran las situaciones que se planteaban en aquel momento en estas ciudades en los países industrializados. 2 imágenes de los llamados tenements, que nosotros podríamos entender en nuestro contexto como viviendas en alquiler o incluso mesones en Nueva York
en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, viviendas hacinadas con pobres condiciones higiénicas y donde obviamente se reproducían diferentes tipos de conflicto social. Aquí hay otras imágenes, en este caso de los mismos tenements, pero en Londres, donde vemos que se trata pues de viviendas precarias que ofrecen unas condiciones socioeconómicas y sanitarias críticas y que justamente este tipo de legislaciones buscaban corregir. Aquí vemos una imagen del plan de Ámsterdam Sur, diseñado por el arquitecto Berlage en 1901. Un par de elementos que nos parecen importantes de este caso. Uno es la temprana preocupación, efectivamente, por el tema de la vivienda social. Dos, este plan de Ámsterdam Sur, que corresponde a las zonas que vemos aquí más en un color rojo, están inmediatas al centro de la ciudad, que es esta otra zona en color café. Quiere decir, ofrecer unas condiciones de proximidad a la vivienda social respecto al centro urbano. Y esto se vuelve un elemento entonces de profunda calidad. También vemos cómo el plan de Ámsterdam Sur incluye otros elementos como un gran parque urbano que desde aquel momento Berlage con bastante clarividencia veía era importante para garantizar la calidad de vida de estos nuevos desarrollos urbanísticos. Por otra parte, y también aquí vemos otra imagen de ese plan de Ámsterdam Sur, se irá viendo cómo el conjunto se desarrolla a través de diferentes tipologías habitacionales, es decir, no es necesariamente un mismo modelo que se reproduce al infinito, sino que se exploran diferentes tipos, como decíamos, desde las viviendas unifamiliares hasta tempranos edificios de apartamentos de baja altura, que permiten pues entonces albergar a las familias. Aquí vemos otra imagen de este plan de Ámsterdam Sur, donde tal vez vale la pena también recuperar la idea que este edificio importante al centro es un equipamiento escolar, porque también Berlage logra captar muy temprano que estas grandes concentraciones de familias de menores recursos pues también requieren un cierto equipamiento o nivel de equipamiento social para poder funcionar adecuadamente. La segunda tradición a la que aludíamos hace un momento es la de la zonificación de los usos del suelo. La tradición de zonificación nace en 1916 en la ciudad de Nueva York. De hecho, es esta ciudad que a nivel municipal aprueba por primera vez una ordenanza de zonificación de los usos del suelo. Por eso es que decimos que esta disciplina tiene apenas un poco más de 100 años. Esa zonificación buscaba, en el caso de Nueva York, proteger los usos residenciales de otros usos que se llegan a considerar peligrosos, como pueden ser, por ejemplo, los usos industriales. Pero por otro lado, también se trata de proteger ciertos usos residenciales de otros usos residenciales no deseados. Y esto tiene que ver con que la zonificación entonces se establece como un mecanismo elitista de separación de grupos sociales. Evidentemente, los grupos sociales de mayores ingresos no quieren estar en proximidad de otros grupos sociales que consideran nocivos. Sin embargo, en términos de planificación, es importante que esta experiencia lo que introduce es, incluso en el contexto de Estados Unidos, el principio que el Estado tiene derecho a proteger el bien común de la población residente, regulando las actividades de los privados en sus propiedades. Quiere decir que el derecho de propiedad privado no es absoluto, sino que el Estado, en este caso a través de una municipalidad, puede regularlo para proteger ese bien común, que es lo que en la tradición anglosajona se denomina el poder de policía. En ese sentido, entonces, nacen dos instrumentos de planificación que van a tener un arraigo muy fuerte. Lo que llamamos, utilizando la palabra en inglés, el zoning,
o la zonificación, ¿verdad? Esta actividad de zonificar los usos del suelo, incluyendo los zoning boards o comités, digamos, comisiones, que son los que toman, en el contexto de Estados Unidos, las decisiones respecto a qué usos del suelo se pueden desarrollar en las ciudades. Por otra parte, también significa, como ya lo decíamos, el nacimiento de la planificación o el planning en inglés como una disciplina establecida y que comenzará pues incluso a ser enseñada en las universidades. Aquí vemos dos imágenes nuevamente de Nueva York para ilustrar la situación. La célebre Quinta Avenida, que era efectivamente en aquella época ya en Manhattan, la vía, digamos, donde se asentaban los grupos de más altos ingresos, ¿verdad? Esta avenida prestigiosa, pues donde entonces están las viviendas de las personas con mayores recursos y que por lo tanto quieren protegerse de una realidad como la que ya veíamos en unas imágenes anteriores de los tenements o estas viviendas en alquiler para grupos de bajos recursos. Aquí vemos también algunas imágenes, la carátula de esa primera ordenanza de zonificación, que como decíamos, pues tiene un valor histórico relevante, y el tipo de planos que ustedes pueden ver a la derecha, donde se incluyen también regulaciones, por ejemplo, en este caso, sobre las alturas de las edificaciones en esas áreas urbanas. Veamos aquí, en este caso, ya ejemplos más recientes, siempre dentro de la ciudad de Nueva York, los 5 barrios de la ciudad de Nueva York que son zonificados. Y se genera pues toda una serie de códigos, de colores, por ejemplo, para poder decir el color amarillo es el habitacional, que puede tener diferentes tonos según la densidad. El color rojo son las actividades comerciales, el morado las actividades industriales, y el verde pues los espacios abiertos. En aquel momento incluso pues se planteaba, ¿verdad?, toda una serie de regulaciones, como lo decíamos hace un momento, sobre las actividades industriales que originalmente pues se consideraban como las más nocivas y peligrosas para el resto de usos del suelo. Entonces con esto hemos visto 2 de las 4 tradiciones que generan esta disciplina de la planificación en la que ahora estamos comprometidos y comprometidas. Muchas gracias.